Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. La radio es una maravilla, siempre la radio es una cosa maravillosa, de cada manera. Y tú puedes oír. Pero sé que bueno, la mayoría de las radios se convirtieron, tú sabes, en eso, en música y tal, ¿no? Ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Acá disfrutando de la radio. Bienvenido a nuestro espacio, otro capítulo de Acarigua Anaure, la historia de la radio. Encantado que nos estén acompañando. Como siempre, les agradecemos que se mantengan pendientes de lo que hacemos en este programa que transmitimos en Portuguesa Televisión, igual en el canal de YouTube de Portuguesa Televisión. Lo publicamos también en nuestra página web www.portutv.com y ustedes pueden verlo en cualquier momento cuando ustedes quieran en televisión por demanda. También lo pueden ver en Spotify en el modo de podcast. Pueden escuchar el programa tranquilamente en cualquier sitio en nuestra versión en radio. Acarigua Araure, la historia de la radio, busca mostrar, dejar vivencia de la evolución de la historia de la radio en Acarigua Araure, contado por su protagonista, gente que forma parte del día a día de la radio, técnicos, operadores, productores, periodistas, locutores, artistas, todos del medio, que han hecho esa historia de la radio en Acarigua Araure desde 1951, cuando apareció la primera estación de radio en portuguesa, fue en Acarigua Araure con Radio Acarigua, y de allí ha venido esa evolución constante, pasando pues de la AM, ondas cortas, hasta la llegada de la frecuencia modulada en 1991 y que se mantiene hoy en día. Hoy la radio respaldada también por el trabajo que hacen muchos de sus profesionales de incluir su transmisión de radio a través de las redes sociales, que te digo yo, a lo mejor en el TikTok, en el Instagram, en todas esas plataformas con el sistema live pueden hacer esas cosas. Hoy nos va a acompañar en el programa un joven de las nuevas generaciones de profesionales de la radio. Cuando digo profesionales, es que Tini es un auténtico profesional, es que Tini es ingeniero, se dedica al manejo de la programación, de la producción de una estación de radio en Acarigua, de Latina 95.9, está allí, ha estado en otras emisoras de radio y vamos a escuchar de él su historia de la radio en Acarigua Araure. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Ibra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio, también a la audiencia que nos está viendo a través de las plataformas. Eh, Creo que te hizo daño el café, Ibra. No, al Te, contrario. te vi ahí un poco que se te estaba yendo la voz. No, chico, no, no, no. Bueno, a lo mejor es la edad, eso sí puede ser, pero siempre con orgullo. Grabamos este programa precisamente en una serie de esta primera temporada de este Acarigua Araure, la historia de la radio. Hemos tenido invitados, oye, que han venido a contar su historia, gente en su mayoría que comenzaron en la radio en los años 70, 60 y que han ido mostrando toda su experiencia y su conocimiento. También tuvimos algunas jóvenes profesionales y jóvenes profesionales de la radio que se iniciaron ya en la frecuencia modulada. ¿Cómo es esa historia tuya con la radio? Cuando estabas niño, por ejemplo,
aquí vivías en Acarigua, en Araure. ¿Cómo era el contacto con la radio? ¿Recuerdas a lo mejor alguna historia que te lleve a esos primeros contactos de la radio como oyente, antes de pensar en estudiar, antes de pensar de dedicarte a la radio o activamente en la profesión? Bueno, Ibra, mira, en la casa siempre fuimos de escuchar radio. No te puedo decir en este momento qué radio específicamente era la que escuchábamos porque es un tiempo muy remoto, ¿verdad? Pero siempre era presente lo que es Acarigua Estéreo. Y bueno, por parte de la familia de mi mamá siempre estuvo ligada a la radio. Tuvo un tío de nombre Enrique Medina, que él siempre fue fanático de la radio, siempre estuvo en diferentes emisoras de radio, estuvo en transmisiones, era común los 31 de diciembre, estando en la casa, en la celebración, él llamaba a la radio, a los amigos, los colegas, hacían lo que llamamos los pases en vivo. Mira, estamos aquí en vivo, la familia, disfrutando el cañonazo, y siempre nos poníamos nosotros a sacar las llamadas. Mándale un saludo a la audiencia que te está escuchando, mi hermano, mi persona, mis tíos, los hermanos de él, y siempre estuvo allí ligado a esa parte. Yo personalmente, durante ese periodo, no fui afán de la radio. Yo nunca me vi trabajando en una radio, en el medio de comunicación. Yo siempre me enfoqué más en la parte de informática, en la parte de la computación. Eso es lo que yo quería, a lo que yo quería dedicarme. Y, y a pesar de tener este vínculo, porque ese tío siempre me incentivó a ir a la radio, a que descubriera ese mundo, yo nunca fui fiel a eso, nunca lo busqué. Y bueno, simplemente, digamos que por necesidad, durante mis estudios universitarios, ya como siempre, el estudiante a última hora buscando qué hacer, eh, en el momento que me tocó buscar ¿Qué, la qué, paz. qué estudiaste? Yo soy profesional de la ingeniería en telecomunicaciones, graduado en la Universidad Fermín Toro. Relacionado con el medio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y en esa búsqueda de saber dónde voy a hacer mis actividades de pasantía, ya en último momento, pues me comentan de Portuguesa Televisión. Ya yo en una oportunidad había ido al canal cuando estudiaba bachillerato, hicimos una visita, vimos los estudios, pero igual no era algo que me llamaba realmente la atención. Y bueno, fui para allá, para Portuguesa Televisión, a hacer mis pasantías y sorpresas de la vida. Me terminó gustando el trabajo que hice allí, me fascinó, quedé encantado con lo que hacía allí en Portuguesa Televisión y quise explorar a más. Y bueno, a través de ti, me diste la oportunidad de entrar en la radio y de verdad que hasta el día de hoy sigue siendo fascinante. Ok, qué bueno. O sea, comenzaste haciendo unas pasantías en Portuguesa Televisión, te convertiste en hombre de Portuguesa Televisión, estuviste en el máster un tiempo, lo recuerdo, tuviste responsabilidades en el manejo de toda la programación. Y después, oye, después apareció, fundaron Latina, que no sé qué año fue eso, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Eh, yo duré 3 meses en Portuguesa Televisión, como tú muy bien lo decías, en el control máster. Allí desempeñé la parte de audio, de video y por supuesto, como todo, uno se desempeña en muchas facetas más, de camarógrafo, producción y muchas cosas más. Luego vino la fundación, como muy bien dices, de Radio Latina acá en Acarigua, ya que Latina es un circuito que se encuentra en Barquisimeto, cuya matriz es la 101.9 en Barquisimeto. Fundan Latina, eso fue en el año 2017, octubre del 2017, y bueno, a través de ti se hace el enlace con el director de la emisora, ellos me contactan, me hacen la entrevista, y bueno, surge la primera oportunidad en radio. Allí duro alrededor de 2 años en la emisora. Yo decido apartarme, decido buscar otras facetas de mi exploración hacia saber qué es lo que yo quería hacer en mi vida. Te estoy hablando de que en aquel entonces tenía yo 21 años cuando entré en Latina y trabajé en otras empresas, me dediqué a otras cosas. Vino la pandemia
Y después surge nuevamente la oportunidad de trabajar en una radio, ya que mi experiencia en Latina, pues, no era lo que yo me imaginaba que era una radio en ese momento. Y cuando me dan una nueva oportunidad en otra emisora, sí desarrollo lo que yo pensaba que era la radio, esa idea de lo que a mí me habían vendido de lo que era la radio, las transmisiones en la calle, los locutores, las noticias, todo ese mundo lo desarrollé en esta segunda etapa que me vuelve a llevar años después a Latina, en donde allí sí, en esta segunda vuelta, sí exploro lo que yo esperaba de la primera vez que estuve en Latina. Y qué mejor cosa que todos los días de la semana tener que compartir el programa contigo. Oh, muchas gracias, vale. Mira, qué maravilla. O sea, llegaste a la radio de frecuencia modulada, un buen sonido. Oye, llegaste a una emisora que tiene una buena tecnología, porque eso hay que reconocerlo. Latina tiene unos buenos equipos. Ahora, ¿cómo sientes que influye la radio en la gente? Tú que estás, o sea, no estás frente a un micrófono, pues tengo que aclarar, no estás frente a un micrófono porque no quieres porque de alguna manera, oye, he incentivado muchísimo el que tiene un tipo maravilloso, tiene Bueno, van a ser una facilidad. las los nuevos objetivos para el 2026. Qué bueno, pana, qué bueno. Tú sabes que eso me va a encantar. Pero bueno, a donde quería llegar, ¿cómo sientes tú como persona que la radio influye en la gente? ¿Qué pasa cuando la gente sabe que tú estás en Latina? ¿Qué pasa cuando la gente sabe que tú estás en la radio? ¿Cómo es ese feedback? ¿Qué se siente en eso? ¿Qué sensación hay de lo que uno está construyendo, de lo que uno está haciendo para la ciudad con la radio? Bueno, mira, la radio ha evolucionado mucho desde su fundación, creo que dijiste año 51, a nuestros tiempos modernos. Antes estaban, hablo de localidad de Acarigua Araure, las AM, como lo era Radio Carigua, Radio Portuguesa, creo que era la otra. Estoy hablando de las más populares, no sé si eran las únicas que había en aquel entonces. Y era normal que en aquel entonces eh, los locutores se les tratase como estrellas. A donde llegara el locutor era como que, no sé, llegara un actor de Hollywood, por ejemplo. Y era normal que el locutor diera las noticias, hiciera el contacto con la gente. Era algo del día a día. Eso de un tiempo para acá, con nuestra inmersión al mundo tecnológico, de alguna manera se ha ido perdiendo, ya que hoy en día todo es redes sociales. Todo, hoy en día todo es Instagram, es TikTok, es Facebook. No tiene, tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Dentro de las cosas buenas, mira, hoy en día tenemos la facilidad de encontrar muchas cosas que antes era un poco más complicado. Si querías buscar la definición de alguna palabra, tenías que buscar en el diccionario. Hoy en día nada más lo tecleas en el teléfono y lo consigues fácilmente. Pero tiene sus en contras que ya la juventud, los más chamos, no saben lo que es buscar en un libro, no saben lo que es buscar en un diccionario, eh, no saben una redacción correcta. Entonces esas cosas se han ido perdiendo. Cuando lo llevamos al entorno de la radio, los programas que salen hoy en día, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría son un programa que tienen un contenido, vamos a decirlo así, basura, porque eh, te hablan con un lenguaje incorrecto, mal pronunciado, y entonces sí, habrán muchas personas que se entienden con eso, pero habrán otras que no. Entonces, eso se molesta mucho porque, oye, o sea, estás diciendo una palabra que no es, estás diciendo algo incorrecto, y entonces para algunas personas es una ofensa, por lo menos a mí personalmente me gusta escuchar un programa de radio que sea con contenido, que sea gustoso, que la música sea también acta de lo que se está hablando con el tema y no simplemente, no sé, lo primero que encontré en el Instagram, mira que se cayó fulano de enfrente. Para eso se queda en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. La tecnología, el avance tecnológico, la radio antes necesitaba un gran espacio para el manejo técnico, emisoras con dos, bueno, voy a decir dos tocadiscos, voy a decir dos
tornamesas o platos, después se les dijo, ¿verdad? Dos tocadiscos, dos tornamesas, dos equipos que, oye, ocupaban cierto espacio. Luego una gran consola donde estaban insertos los micrófonos, cada uno de los canales para los platos. Luego si tenía cajetines o cajetineras que se llamaban antes, que eran unas cajas que adentro tenían una cinta sin fin y permitía tener allí comerciales, música, producciones, efectos, una serie de cosas que ahora se tienen directamente en MP3. Y bueno, los grabadores y un panel donde se podían meter diferentes remotos, señales. Entonces necesita un espacio enorme el máster. Y la cabina del locutor era igual, porque allí presentaban artistas en vivo, o sea, era una cabina eh, oye, hermética, realmente muy bien diseñada, alguna con 0 dB en el ambiente, 0 dB que usted entraba allí y sentía una sensación extraña porque siempre es un tanto extraño el ambiente a 0 dB. Uno siente, tú sabes, en algún momento un efecto que no está acostumbrado porque siempre hay un sonido en cualquier ambiente que uno esté. Y cuando uno entraba a una cabina de radio que tuviera 0 dB, la cabina estaba absolutamente sonorizada de manera tal de que lo que se escuchaba era lo que el locutor hablaba, en el caso que presentaran músicos lo hicieran. Entró la tecnología, las nuevas eras, o sea, se unificó, se redujo notablemente primero el máster, seguía viendo la cabina del máster y el locutor, pero luego con la aparición de los software, oye, que manejaban la programación de la radio, en el software tenías toda la información, en WAP o en MP3 estaban todos los archivos, ya empezó entonces a aparecer lo que llamaban la figura del disc jockey, que ya también antes lo hacían, pero era el tipo que ponía las canciones, hablaba y tenía ese dominio de eso, tipo DJ, pero a través de la radio. Pero ahora hay emisoras que siguen teniendo el equipamiento para que alguien haga el trabajo, digamos, de operador del máster y el locutor, pero también muchos lo hacen directamente. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo se ve ese trabajo? Tú que estás allí al frente, o sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el pro y el contra que puede tener esa posibilidad de transmisión en el caso artístico exclusivamente? Bueno, como tú muy bien dices, la parte del máster, yo no estuve en esa época en donde las cosas eran mucho más análogas. Ya hoy en día todo es mucho más computarizado, mucho más fácil, entre comillas, si se quiere decir así. Pero hay que tener cierto conocimiento del área, porque no es que simplemente yo voy a llegar y voy a apoyar un botón, voy a subir aquí, voy a colocar la primera música que me encuentre. No se trata solamente de eso. Hay que también eh, tener un conocimiento básico de cómo debe ir el volumen, cómo debe ir la musicalización, qué música voy a colocar dependiendo de en qué emisora yo trabaje, porque hay emisoras que trabajan con un estilo musical específico, eh, con los programas, qué tipo de música yo trabajo en el programa. Y todas esas cosas, hay que por lo menos saberlas y no es simplemente yo llegué y puse el volumen completo y, epa, o sea, pero tienes que escuchar lo que estás haciendo, tienes que monitorearte para tú tener la noción básica de que, oye, estoy haciendo esto mal, oye, creo que la música que coloqué no funciona de esta manera. Son muchas cosas que, como en todo trabajo, uno va aprendiendo a medida que uno va teniendo ese roce con lo que vas haciendo día tras día, que lo vas aprendiendo. Y por lo menos en mi caso, cuando yo llegué a la radio, yo no tenía noción de nada de eso. Me preguntaban por la música, eh, la salsa, lo único que yo conocía era Oscar de León, por ejemplo. Y a medida que fui trabajando en diferentes radios, fui ampliando ese espectro musical de que, oye, no todo es simplemente rock and roll. Salsa, diferentes estilos de salsa, del merengue, del reggaetón, por más que a nosotros no nos guste, pero también es un estilo musical y eso va de la mano en la parte técnica de saber
qué es lo que vas a colocar, en qué momento lo vas a colocar y cuándo lo tienes que colocar. Hoy en día hay muchos programas. Yo creo que aquí en Acarigua Araure la mayoría de las estaciones de radio, por no decir todas, sus locutores son ellos mismos los que manejan sus equipos. Y no está mal que lo hagan, no está nada mal, pero es como tú dices todos los días en tu programa que ninguna obra muy bien levantada no puede adjudicarse a un solo maestro. Porque cuando tú te pones a ver todas las obras que se han hecho en el mundo, por ejemplo, el Coliseo de Roma no lo hizo una persona. De repente una persona tuvo la visión, pero necesitó de la ayuda de muchas personas más para Todo, levantar esa obra. Lo mismo claro. ocurre con los programas de radio. No solamente yo llegué, me senté y yo hice todo. También tiene que haber un equipo detrás que te respalde, que te apoye. Oye, estás haciendo esto mal, creo que deberías hacer esto. Distintas opiniones que nutren lo que uno hace para poder dar lo mejor de sí día tras día, mejorar y decir, oye, estoy donde estoy hoy en día gracias al apoyo de quienes creyeron en mí para llegar a este trabajo. Eso es bien, bien interesante. Fíjate que sin ánimo de polemizar ni de crear ninguna diatriba, el manejo técnico es vital para el atractivo del programa. El locutor puede ser una maravilla, puede tener toda la aceptación de la gente, un tono de voz maravilloso, sea cual sea el tono de voz, sea cual sea su género, masculino o femenino. eh, pero realmente el manejo técnico es muy importante porque el manejo técnico ayuda, oye, sobremanera a la aceptación del público. Ahí, por ejemplo, oye, locutores que trabajan en un tono, oye, sumamente alto. Un vozarrón. No digo que tengan un tono grave, no. Pueden que lo tengan o no. Cuando digo alto es que gritan, ¿ok? Son locutores que están, tú sabes, en un concepto de animación todo el tiempo con un tono muy alto, eh, una cantidad de decibeles que ahí requiere de alguna manera el conocimiento técnico también. Las emisoras de radio tienen una serie de equipamientos, no de ahora, de toda la vida. Ahora es mucho más cómodo porque vienen ya incluidos dentro de los software, de los programas, o lo puedes aplicar en un procesador electrónico que tiene todo. Pero a pesar de eso, de esos artilugios técnicos, que si la compresión, la ecualización, o sea, todas esas cosas requieren siempre el manejo técnico. Es importante que, o sea, la radio es eso, es técnica, es de alguna manera siempre tecnología, porque era tecnología también de punta en los años 60 cuando comenzó, y lo es ahora en el 2025 con la evolución de tantas cosas. Pero necesariamente tú acabas de decir algo bien interesante. Tienes que saber cómo es el posicionamiento, cómo responde, cuáles son las características del compresor que va a permitir que se iguale la voz del locutor. Por ejemplo, pasa mucho, y yo quiero que tú me ayudes, que tú manejas eso del máster, pasa mucho en algunas emisoras donde los locutores confunden el trabajo técnico con lo que podría ser un trabajo de un sonido en una calle, una animación en un DJ que sube el volumen, baja el volumen, entonces a Carigua, sube el volumen, tal cosa y la baja el volumen. Entonces, eso entorpece la tranquilidad del oyente. Entonces hay gente que sí hace unos programas maravillosos, pero es imposible que alguien los pueda escuchar más de 15, 20 minutos, a excepción de las canciones, o lo escuchan y cuando aparece la voz del locutor bajan el nivel porque el nivel de distorsión es alto. ¿Cómo hace la radio? ¿Qué están haciendo los que como tú tienen esa responsabilidad para tratar de que la gente entienda, oye, que ese manejo es importantísimo y vital para la aceptación de la radio? Bueno, tú lo acabas de decir muy bien. Hoy en día esa mayoría de los programas siempre son, eh, mira, dije una cosa, subí la música, la bajé, no termino la oración cuando estoy todo el tiempo haciendo ese movimiento. Me he conseguido con gente en la calle que me han dicho que no les gusta eso, por lo que tú muy bien acabas de decir, que entorpece la música, no la deja disfrutar. Es más lo que habla la persona que lo que se escucha la música. Y yo soy más por decirlo de alguna manera, de la vieja escuela, en donde es mejor tener una cortina,
bajarle a cierto nivel que no influya en el tono de voz del locutor, pero que al mismo tiempo le dé ese ambiente agradable a lo que él está hablando, porque a veces no están terminando las oraciones cuando están de una vez, ra, 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 ra. Y oye, o sea, no entiendes lo que estás diciendo, no se entiende la música, y eso, mira, de verdad. ¿Qué te encuentras, por ejemplo, en el feedback con la gente? O sea, siempre el feedback con la radio ha sido a través de la línea telefónica. En el caso siempre quienes tienen tu responsabilidad son, digamos que la recepción de esa información del público que consume en ese momento de la estación. O sea, Bueno, yo con las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar son ya, digamos, de cierta edad, que están más a la par con ese concepto de que tienen que bajar la música, decir todo lo que van a decir y dejar al oyente disfrutar de la música. Hace poco, una semana atrás, me conseguí con una persona, uno de estos locutores, animadores jóvenes, en donde decía que lo que tú estás diciendo que es incorrecto es lo correcto. Y yo entre mí decía, no, o sea, su concepto está mal, porque no es así como se debe manejar realmente lo que es la radio, que quizás hoy en día tienen ese concepto de radio que es incorrecto, ya es problema de ellos, pero particularmente a mí no me gustan. Entonces, la mayoría de las personas dicen, no, mira, lo hace mal, tiene que dejar disfrutar, eh, hablan demasiado, entonces a veces hay muchos oyentes que quieren escuchar la música, que no quieren escuchar el locutor, no porque el programa sea malo o porque el locutor sea malo, sino porque de repente la música con la que se está trabajando es del agrado, entonces cada rato pasan 2 minutos y mira, estamos aquí en vivo, no sé qué, ta, 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 o sea, no dejas disfrutar al oyente y mira, es una pérdida brutal con respecto al oyente de radio. mira, eso se ha convertido en común y yo voy a aprovechar y voy a hacer un comentario que tú lo sabes. Eh, los estudios, los análisis, voy a decir un término científico, o sea, la perturbación, el desorden tiene muchísimas connotaciones. Puede haber un desorden visual, un desorden ambiental, hay desórdenes auditivos y la gente lo conoce también como Mira, contaminación sonora. esos animadores que gritan, como tú lo decías ahorita, o sea, mira, a veces molesta mucho el griterío, el que estén en la esquina y todo el mundo se tenga que enterar del cuento. Yo trabajé en una emisora que estaba ubicada en un cuarto piso y nosotros teníamos que bajar hasta el estacionamiento para abrir la puerta de los invitados que iban a llegar. Estando en el estacionamiento, se escuchaba la persona que estaba transmitiendo el programa como si lo tuvieses al lado. Entonces, es como tú dices, es una perturbación del ambiente, del audio. Mira, de hecho, científicamente, el ser humano puede escuchar con tranquilidad, con comodidad, hasta 70 decibeles. Pero después de los 40 no puede hacerlo por un tiempo mayor a los 20 minutos porque empieza a sufrir perturbaciones, desconcentraciones. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo pueden revisar en cualquier cuenta en Google o en cualquier informe científico. Después de los 70 decibeles, la gente empieza a sentir mareo, dolor de cabeza, náusea, y poca gente se da cuenta de eso, ¿no? O sea, precisamente por eso los estudiosos y los técnicos de la radio inventaron la compresión, la ecualización. La ecualización es igualar todos los sonidos, las frecuencias altas y las frecuencias bajas se ecualizan de manera tal de que ninguna tenga preponderancia sobre la transmisión del audio al receptor, porque la radio es una cosa mágica, la radio produce una señal en un sitio, de ese sitio generalmente o de ese esquema de trabajo, por no hablar de sitio, porque puede que todos estén en el mismo sitio, puede que no, pero de esa área de trabajo va a otra área de trabajo y de allí va a través de las ondas hercianas, que es en el aire, la de lo ve, llega a otra área donde transforma esas áreas otra vez en el sonido que se está generando en la primera área. Entonces, eso es una cosa que hay Y que mira, tener muy en y cuenta. aún hay personas que están dentro de su vehículo a tempranas horas de la mañana cuando uno está recién levantado y tienen el reproductor de sonido full volumen y adivina lo que están escuchando.
Ahora, fíjate, ¿cuál es la opinión? ¿Qué recibes tú de la gente? Porque ha evolucionado mucho el conocimiento de la gente en cuanto a la técnica. Ya la gente sabe a partir de la aparición de la FM, más en esta ciudad, que bueno, nos acabamos de decir que tuvimos una de las mejores FM de Venezuela desde el punto de vista técnico de la instalación técnica con un transmisor hecho especialmente para un territorio como el nuestro, ¿ok? Donde, bueno, se manejó una alta tecnología en la separación de los canales, en la respuesta que daba el transmisor hacia la emisión de su señal. ¿Qué encuentras con el oyente que ya está de alguna manera, digamos que hasta capacitado, porque la gente, ahora todo el mundo tiene un buen equipo que antes llamábamos de alta fidelidad, ahora tienen la gente cualquier equipo de muy buena calidad o de alta tecnología? ¿Qué te encuentras con eso? Hay gente que le da una valoración, esta radio no suena bien, esta radio suena mal, ya se ha mejorado ese concepto. Sí, ya hoy en día incluso la gente puede escuchar la radio hasta en la web, porque ya la mayoría de las emisoras de radio tienen su propia página web o tienen su streaming alojado en la web. Y Técnicamente te interrumpo, técnicamente, ¿cómo es ese proceso? O sea, todo el mundo sabe que la radio emite una señal, sale en una antena, llega al aparato receptor, el aparato receptor lo convierte y te suena en tu radio. ¿Cuál es el proceso con la radio en el streaming? mira, a la hora de realizar la reproducción de la música, la ejecución de la frecuencia modulada, esta señal se envía a través de la banda ancha de la web para llegar directamente a lo que nosotros estamos popularmente llamando como el streaming. Claro, nunca lo vamos a escuchar de una manera eh, 100% al tiempo porque va a tener un retraso, en este caso en la Aure, por nuestra capacidad de internet no nos da como para poder tener un streaming 100% a la hora de que si yo dije hola, lo van a escuchar directamente el hola, sino que yo al momento de decir acá hola, lo van a escuchar dentro de 2 minutos, por poner un ejemplo. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir eh, mejorando con el paso del cambio de las tecnologías acá en nuestro pueblo, en Acariguaraure, para poderle dar una mejor sensación de transmisión al oyente. Y lo que decías del público, de la gente que anda a pie, por lo menos en el caso de Latina, siempre los comentarios son positivos. Yo no es porque yo esté trabajando en la radio ni nada por el estilo, pero siempre la gente me habla bien de la musicalización de la emisora, del concepto de las publicidades, que en mayor medida entra dentro de mi responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida con el circuito de Barquisimeto, y eso a la vez me permite a mí poder llevar un registro de qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Oye, mira que de repente en el playlist que tú colocas tienes una carpeta musical que no coincide con el estilo musical de la emisora. Yo lo estudio y digo, oye, sí, tienes razón. O de repente hay que hacerle un pequeño ajuste. Eso me permite a mí evaluarme, porque siempre tenemos que tener alguien que nos diga, estás haciendo las cosas mal o estás haciendo las cosas bien, para nosotros corregirnos y poder seguir adelante, poder saber, oye, tengo que mejorar aquí para avanzar. Cuando se hacen las playlists, por ejemplo, ¿cómo te enfocas? ¿Cómo manejas? ¿Qué concepto utilizas para que Latina, que es una emisora popular, mantiene una programación alegre, festiva, siempre, una estación que suena muy bien? Cuando hacen las playlists, le giran instrucciones al software, al programa, para que escoja en cada una de las carpetas que tú seleccionas canciones, cómo es la rotación, cómo hace la gente para mantener el gusto, la expectativa con la programación, o sea, Bueno, en el caso de Latina es una emisora que, como muy bien lo dice su nombre, maneja el concepto de música latina. Aquí no se coloca música de habla inglés, a excepción de un programa que tenemos de música romántica, donde sí se me da la libertad de colocar temas en inglés que vayan coincidiendo con el estilo musical, en este caso baladas. Eh, y bueno, como es música latina, como tú muy bien lo dices, música alegre, siempre es salsa,
merengue, reggaetón, pop alternativo, la música alternativa. Entonces, a la hora de yo hacer la programación, yo me baso en eso. Eh, por ejemplo, el merengue, tenemos diferentes estilos del merengue, que si el merengue clásico, el merengue mambo, el merengue house, igualmente con la salsa brava, la salsa cabilla, infinidades. Están las mezclas de los disc jockey también, que juegan un papel fundamental en la radio, porque la emisora latina se caracteriza más por ser una emisora de disc jockey que otra cosa. Cuando digo que se enfoca más a ser una radio de disc jockey, es que la mayoría de de su programación musical son mezclas hechas por los disc jockey. Entonces, yo le ordeno al software, mira, yo de las carpetas de merengue, merengue house, de salsa brava y de reggaetón tal, me vas a agarrar una canción de cada una de esas carpetas y me la vas a colocar allí, con su respectivo separador, lo que nosotros llamamos los sweepers. Eso yo lo hago durante toda la programación para que simplemente el software agarró la carpeta, agarró una canción de aquí, agarró una canción de allá y me hizo el playlist. Eso es lo que ese software me permite a mí trabajar de una manera más fácil, si se quiere decir así, pero que igualmente hay que saber del estilo musical, hay que saber qué es lo que yo voy a colocar, qué es lo que el oyente le gusta, qué es lo que el oyente no le gusta, y ahí es donde juega un papel fundamental el oyente, el que te dice, mira, la música está muy bien, me encantan las mezclas, los jueves, que popularmente lo llaman los jueves de TBT, que son músicas de los años 70, de los 80, de los 90, también hay que saber trabajar ese tipo de música, los merengues de los 80, los merengues de los 90, la salsa de los 80, la salsa de los 90. Eso juega también un papel fundamental a la hora de coincidir con el oyente, me gusta la emisora. Porque hay muchas personas que no escucho la radio porque colocan mucho vallenato o colocan mucha música, ¿qué te digo yo? Que no coincide con con nuestro gentilicio. Entonces hay que también tener una connotación de en dónde estoy parado y qué es lo que escucha la gente. Ok. Quiero preguntarte muchas cosas a propósito de cómo es el cumplimiento de la ley con los parámetros de la musicalización. Sé que ustedes lo cumplen, cosa que muy pocas emisoras también hacen. No hay un porcentaje, no se respeta el porcentaje de música folclórica, de música nacional, de la producción nacional. Hay muchas cosas que la ley, ¿sabe? Generalmente no le presta mucha atención. Yo recuerdo hace muchos años que todos los meses llegaba un reporte de el Pon atento. organismo que se encarga de revisar la radiodifusión y decía, mira, tales canciones tienen palabras que no se pueden utilizar, las puedes transmitir emitiendo el sonido de esta. Y bueno, uno a veces escucha emisoras de radio donde las canciones salen crudas con todas sus vulgaridades. Hay algunas que se pueden pasar, porque bueno, la modernidad ha permitido esas cosas, ¿verdad? Pero no todas son factibles de programación. ¿Llevan ustedes un control sobre eso, sobre los porcentajes que pide la ley para la transmisión? ¿Apoyan, por ejemplo, la música regional, que es muy importante siempre en la radio? Sí, la ley te dice que a cada hora debes de colocar un tema de música folclórica, de música venezolana. Nosotros respetamos ese concepto. Siempre a cada hora, antes de entrar al break comercial de la estación, colocamos un tema de música venezolana para impulsar lo que es nuestra música criolla. En este momento, pues, como estamos ya en la época decembrina, no, nos alejamos un poco de la música llanera y nos vamos con las gaitas, que también las apoyamos. Gaitas de acá regionales, de Portuguesa, de Acarigua, como también las que solemos escuchar todos los años en esta época. Con respecto a lo que mencionabas de las vulgaridades que se dicen en las canciones, yo particularmente me cuido mucho de eso porque a veces hay palabras que no deben de salir al aire, no deben de transmitirse. Y en mi caso siempre trato de, salió por ejemplo, Bad Bunny, que siempre es un tipo que te dice cualquier cantidad de grosería. Mira, que la canción está muy pegada, bueno, vamos a escucharla primero, vamos a editarla, vamos a quitarle esas groserías y vamos a colocarla. Hay emisoras de radio aquí en acá digo que no respetan eso y lo colocan así y yo
a la hora de convertirme en un oyente al escuchar la canción. Con eso no la paso, porque no es ¿Cómo, correcto. cómo es la radio del futuro? ¿Cómo le ve el futuro a la radio de Acarigua Araure? Bueno, sabemos que las redes sociales hoy en día pues están acaparando muchas cosas. De hecho, ahorita el comerciante te dice, no, yo no escucho radio, yo me enfoco en redes sociales. Pero la radio sigue siendo un medio importante porque la radio siempre va a estar. Eh, Independientemente de lo que ocurra, la radio siempre va a estar. No necesitas electricidad para escuchar una radio, no necesitas internet para escuchar una radio, siempre va a estar allí. Lo ha estado durante todos estos años y va a seguir estando. Vengan lo que vengan, los medios se van a ir digitalizando, es verdad, pero la radio también va avanzando hacia eso. Hoy en día en las radios se incorporan muchos de los elementos de las redes sociales y ahí sigue la radio. Por más que no queramos, por más que las personas te digan, no, que ya la radio murió, la radio nunca va a morir. Eso es. Fernando Esquetine, ingeniero en telecomunicaciones, nos acompaña hoy en este capítulo de Acarigua Araure, la historia de la radio. Ustedes podrán pensar que hay muchas cosas interesantes que conversar. En esta serie de programas vamos a estar conversando de todos estos intrínculos de la radio. Vamos a analizar también, no solamente con los protagonistas de la radio, su historia, cómo ha sido su presencia con la radio, sino que también vamos a hacer análisis un tanto más profundo con gente que se ha dedicado a investigar, que han vivido la radio en todas sus expresiones. Y vamos a hacer análisis importantes en base a todos esos aspectos, no solamente técnicos, sino también promocionales. La radio hablada, o sea, esa radio que pasó de ser una radio que solamente daba la hora y ponía la canción, oye, cómo fue evolucionando, pero ha llegado el punto que también la modernidad la ha logrado estancar, pero no por culpa del medio, sino por culpa del artista, de la persona que tiene la responsabilidad. Así como se ha embadurnado de toda esta contaminación, la industria de la música, también pasa con los profesionales de la radio, los que tienen una responsabilidad de hablar ante los micrófonos, bien sea periodistas, locutores, bueno, toda la gente que tiene una responsabilidad por utilizar los micrófonos, porque el técnico tiene la responsabilidad técnica, el control del sonido, el manejo de cómo debe sonar la radio. El programador igual tiene una responsabilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con el asunto técnico, pero el que está brindándole la información a la gente tiene una altísima responsabilidad que de alguna manera se ha desmejorado. Ya comentábamos hace unos capítulos anteriores, han coincidido algunos profesionales que hay algunos viejos locutores que ante la necesidad de producir dinero y de poder vivir, y no han podido hacerlo con su tradicional forma de hacerlo a través de la radio, han hoy invertido un tiempo, decían uno de nuestros invitados, en engañar a la gente joven, invitándolos a hacer cursos de locución, graduándolos así, porque ese término lo usaron un par de ellos a jóvenes como locutores, cuando esa actividad, esa enseñanza que han brindado, no digamos que la enseñanza, pero sí ese engaño que le han hecho, que les hacen creer que ya son locutores comerciales cuando no lo son, ha desmejorado notablemente la calidad de la cultura que se transmite en la radio. Y el locutor tiene que ser preparado, porque para eso existe la profesión del locutor. Entonces yo no puedo ir a una radio a hablar detrás de un micrófono si no soy un profesional de la materia. Eso es como que yo sea carpintero y vaya a hacer una operación de corazón abierto. No lo puedo hacer. Sí, mira, gracias Fernando, es que Gracias a ti, Ibrahim. Muy bonito el estudio, por cierto. oye, muchas gracias, vale. Estamos aquí tratando de siempre hacer lo mejor que podamos en esta programación que hemos preparado para que la gente, a través de personas como Fernando Estetini, puedan conocer la historia de la radio en Acarigua Araure,
en esta serie de programas que hemos titulado precisamente así, Acarigua Araure, la historia de la radio. En vista de todo esto que hemos hecho durante todos estos días y esta exposición que ya se ha hecho pública a través de la programación de Portuguesa Televisión en el canal de YouTube, donde usted lo puede ver por demanda a cualquier hora, capítulo por capítulo, lo que le agrade, adelantar, retroceder, han aparecido otras inquietudes para seguir en esta onda de brindarle alguna información del tipo cultural e histórica a la gente. Y nos han ya contactado algunos profesionales del derecho que quieren hacer un trabajo como este, pero relacionado con el derecho, con la medicina, con muchísimos aspectos de la vida diaria profesional en Acarigua Araure. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa.